La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 2, donde Passepartout se convence de que al fin ha encontrado su ideal. A fe mía, se dijo Passepartout, un poco aturdido al principio, que en casa de Madame Tussaud he conocido algunos personajes más animados que mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son una figura de cera, muy visitadas en Londres, a las que realmente no les falta más que el habla. Durante los pocos instantes que había permanecido con Phileas Fogg, Passepartout lo había examinado rápida y cuidadosamente. Era un hombre de unos 40 años, de figura noble y bella, alto, con cierta obesidad que no le restaba arrogancia, de cabellos y patillas rubias, de frente tersa y sin arrugas en las sienes, de rostro más bien pálido que sonrosado y de dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado lo que los fisonomistas llaman el reposo en la acción, facultad común a todos los que trabajan sin alardes. Sereno, flemático, de ojos claros y párpados inmóviles. Su nuevo señor era el tipo acabado de esos ingleses impasibles que tanto abundan en el Reino Unido, y cuya actitud algo académica ha sido maravillosamente plasmada por los pinceles de Angelica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman daba la impresión de ser muy equilibrado en todas sus partes, justamente ponderado y tan preciso como un cronómetro del Leroy o de Earnshaw. En efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, como se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos, pues en el hombre, como en los animales, hasta las extremidades son órganos expresivos de pasiones. Phileas Fogg era uno de esos hombres matemáticamente exactos, que sin precipitarse, pero siempre dispuestos, economizan sus pasos y sus movimientos. No daba nunca un paso de más e iba siempre por el camino más corto. No perdía una mirada, dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Nadie lo había visto conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero llegaba siempre a tiempo. Por tanto, se comprenderá que viviese solo, y como quien dice, apartado de todo compromiso social. Sabía que la sociedad requiere cierta etiqueta, y como ésta exige tiempo, no se trataba con nadie. En cuanto a John, alias Passepartout, era un verdadero parisiense durante los 5 años que llevaba viviendo en Inglaterra, desempeñando la profesión de ayuda de cámara en Londres. Había buscado en vano un amo con quien encariñarse. Passepartout no era uno de esos frontins o mascarillas, que con la cabeza alta y la mirada seca e impertinente no son más que bellacos redomados. No, Passepartout era un honrado muchacho de agradable fisonomía y labios algo abultados, siempre dispuestos a saborear o a acariciar. Un ser dulce y servicial, con una de esas cabezas redondas que siempre gusta ver sobre los hombros de un amigo. Tenía los ojos azules, la tez coloreada, la cara suficientemente gruesa para verse sus propios pómulos, ancho el pecho, las caderas fuertes, una musculatura vigorosa y una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado maravillosamente. Sus cabellos castaños estaban siempre algo revueltos. Si los escultores de la antigüedad conocían 18 maneras de peinar la cabellera de Minerva, Passepartout solo conocía una para arreglar la suya. 3 golpes de peine y ya estaba listo.
Predecir si el carácter expansivo de este muchacho se avendría con el de Phileas Fogg es algo que la prudencia más elemental nos impide. ¿Sería Passepartout el criado puntual que necesitaba su amo? Los hechos lo dirán. Después de haber llevado, como ya sabemos, una juventud bastante azarosa, deseaba el reposo. Habiendo oído elogiar el metodismo inglés y la frialdad proverbial de los gentlemen, fue a Inglaterra en busca de fortuna. Pero, hasta entonces, la suerte no le había acompañado. No había podido echar raíces en ninguna parte. Sirvió en 10 casas y en todas sus amos eran caprichosos, desordenados, aficionados a correr aventuras o a viajar, cosas que no se avenían con los deseos de Passepartout. Su último señor, el joven Lord Longferry, miembro del Parlamento, después de pasar la noche en los Oyster Rooms de Haymarket, regresaba a hombros de los agentes de policía con demasiada frecuencia. Passepartout, deseoso ante todo de proteger la dignidad de su amo, arriesgó algunas discretas observaciones que fueron mal recibidas y rompió con él. Mientras tanto, supo que Phileas Fogg buscaba criado y se informó sobre ese caballero, un personaje cuya existencia era tan regular que nunca dormía fuera de casa, que no viajaba, que no se ausentaba jamás, ni un día tan solo. No podía menos de convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias que ya conocemos. Passepartout, al dar las 11:30, se encontraba solo en la casa de Saville Row. Inmediatamente comenzó a inspeccionarla. La recorrió desde la bodega al tejado. La casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio. Le agradó. Le produjo el efecto de una concha de caracol alumbrada y calentada por el gas, pues el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Passepartout encontró sin gran esfuerzo la habitación que le estaba destinada en el segundo piso. Quedó complacido. Timbres eléctricos y tubos acústicos la ponían en comunicación con las habitaciones del entresuelo y del primer piso. Sobre la chimenea, un reloj eléctrico que correspondía con el del dormitorio de Phileas Fogg, y los dos aparatos marcaban el mismo segundo simultáneamente. «Esto me gusta, se dijo Passepartout. Se fijó también en una tablilla colocada en su habitación sobre el reloj. Era el programa del servicio cotidiano. Comprendía desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30 en que salía de su casa para ir a almorzar al Reform Club. Todos los detalles del servicio: el té con tostadas a las 8:23, el agua para el afeitado a las 9:37, el peinado a las 10:20, etc. Después, desde las 11:30 de la mañana hasta medianoche, hora en que el metódico caballero se acostaba, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Passepartout pasó un rato feliz examinando el programa y grabando en su memoria los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente dispuesto y maravillosamente ordenado. Cada pantalón o chaleco llevaba un número de orden reproducido en un registro de entrada y salida, indicando la fecha en que, según la estación, debían ser usados. Esta reglamentación servía también para el calzado. En resumen, la casa de Saville Row, que debió ser el templo del desorden durante la época del ilustre pero disipado Sheridan, confortablemente amueblada, denunciaba un apacible bienestar. Nada de biblioteca, nada de libros que no tenían utilidad para Fogg, puesto que el Reform Club ponía a su disposición 2 bibliotecas, una consagrada a las bellas artes y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había una caja de caudales de mediano tamaño, cuya construcción la defendía de incendios y robos. Ninguna arma en la casa, ningún utensilio de caza o de guerra. Todo indicaba las costumbres más pacíficas. Después de haber examinado detenidamente la vivienda, Passepartout se frotó las manos, su redonda cara se ensanchó y repitió alegremente: «Esto me gusta, es lo que yo necesitaba. Nos entenderemos perfectamente.
un hombre casero y regular, una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Capítulo 3, donde se inicia una conversación que puede costar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg abandonó su casa de Savile Row a las 11:30 y después de haber puesto 575 veces el pie derecho delante del pie izquierdo y otras 576 el pie izquierdo delante del pie derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste se calcula en una cantidad superior a 3 millones de libras esterlinas. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, cuyas 9 ventanas se abrían sobre un bello jardín con árboles dorados por el otoño. Tomó asiento en su mesa de costumbre, preparada de antemano para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado hervido, sazonado con una salsa exquisita, un roast beef escarlata relleno de tallos de ruibarbo y grosellas verdes, y un pedazo de pastel, todo ello rociado con unas tazas de excelente té cosechado especialmente para el consumo del Reform Club. A las 12:47, Phileas Fogg se levantó para dirigirse al salón, pieza suntuosa, adornada con pinturas de lujosos marcos. Un criado le entregó el Times, sin cortar, y Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad que indicaba una larga práctica en esta difícil operación. La lectura de este periódico le ocupó hasta las 3:45, y la del Standard, que cogió inmediatamente. Duró hasta la cena, que se verificó en las mismas condiciones del almuerzo, con la novedad de una Royal British Sauce. A las 6:20, el caballero reapareció en el gran salón y se dedicó a la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios miembros del club hicieron su entrada y se aproximaron a la chimenea, donde ardía un hornillo de coque. Eran los contertulios habituales de Phileas Fogg, tan empedernidos jugadores de whist como él: el ingeniero Andrew Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Valentine, el fabricante de cerveza Thomas Flanagan y Gauthier Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados incluso en este club, que cuenta entre sus miembros a las mayores notabilidades de la industria y las finanzas. «Dígame, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿qué se sabe del asunto del robo?» «¿Qué se sabe?», respondió Andrew Stuart. «Pues que el banco perderá el dinero». «Al contrario», dijo Gauthier Ralph, «yo creo que lograremos echar mano al autor del robo. Los más hábiles inspectores de policía han sido enviados a los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y les será muy difícil poder escapar a ese caballero». «¿Pero se conocen los datos personales del ladrón?», preguntó Andrew Stuart. «Ante todo, no se trata de un ladrón», respondió seriamente Gauthier Ralph. «¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae 55,000 libras en billetes de banco?» «No», respondió Gauthier Ralph. «Se trata, pues, de un industrial», dijo John Sullivan. «El Morning Chronicle asegura que es un gentleman». El autor de esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza emergió en aquel momento del mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que correspondieron a su cortesía. El suceso que comentaban y que los diversos diarios del Reino Unido discutían con calor había ocurrido 3 días antes del 29 de septiembre. Un fajo de billetes de banco que ascendía a la enorme suma de 55,000 libras esterlinas había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra, a quienes se extrañaban de que semejante robo hubiera podido perpetrarse con tanta facilidad. El subgobernador, Gauthier Ralph, se limitó a responderles que es aquel mismo momento el cajero estaba ocupado en registrar una entrada de 3 chelines y 6 peniques, y que no se puede atender a todo. Pero conviene destacar aquí, y esto puede explicar mejor lo sucedido, que el Banco de Inglaterra parece desvivirse por respetar la dignidad del público. Nada
de guardias, rejas ni ordenanzas. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente, y por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar de la honorabilidad de un transeúnte cualquiera. Tanto es así que uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas refiere el suceso siguiente en una de las salas del banco, donde se encontraba cierto día. Tuvo ocasión de ver un lingote de oro de 7 u 8 libras de peso, que se hallaba sobre la mesa del cajero. Lo cogió, lo examinó, se lo pasó a un vecino, este a otro, y así, de mano en mano, el lingote fue hasta el final de un oscuro pasillo, tardando media hora en volver a su lugar primitivo, sin que, mientras tanto, el cajero levantara la cabeza. Pero el 29 de septiembre las cosas no sucedieron así. El fajo de billetes no volvió, y cuando el magnífico reloj situado encima de la Drawing Office dio las 5, hora de cierre de las oficinas, al Banco de Inglaterra no le quedó más remedio que hacer un asiento de 55,000 libras esterlinas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Advertido el robo y comprobado su importe, una nube de agentes de policía, escogidos entre los más hábiles, fue enviada a los principales puertos, a Liverpool, a Glasgow, al Havre, a Sousse, a Brindisi, a Nueva York, etc., con la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2,000 libras y el 5% de la suma recobrada. La misión de estos inspectores se reducía por el momento a observar escrupulosamente a todos los viajeros que llegaban o que partían, hasta conseguir informes más precisos suministrados por las indagaciones que habían comenzado a poco de conocerse el suceso. Y precisamente, según el Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las bandas de ladrones de Inglaterra. A lo largo del día 29 de septiembre se había visto a un caballero bien trajeado, de maneras agradables y aire distinguido, yendo y viniendo por la sala de pagos, escenario del robo. Las pesquisas habían permitido reunir con bastante exactitud la filiación de este caballero, filiación que fue enviada rápidamente a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunas buenas almas, entre ellas Gautier y Ralph, creían que había razones para esperar que el ladrón no es capaz. Como puede suponerse, el suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y la gente se apasionaba en pro y en contra de las posibilidades de éxito de la policía metropolitana. No es, pues, extraño que los miembros del Reform Club discutiesen la misma cuestión con tanto más motivo cuanto que se hallaban entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gautier no quería dudar de los resultados de las pesquisas, estimando que la prima ofrecida aguzaría singularmente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrew Stuart estaba muy lejos de compartir esta confianza. Continuó: pues la discusión entre los contertulios que se habían sentado en la mesa de whist, Stuart frente a Flanagan, Folletine frente a Phileas Fogg. Durante el juego los jugadores no hablaban, pero en los descansos la interrumpida conversación adquiría mayor interés. Yo sostengo, dijo Andrew Stuart, que la suerte está del lado del ladrón, que debe de ser un individuo muy hábil. Yo no lo creo, contestó Ralph. No puede refugiarse en ningún país. ¿Cómo que no? ¿A dónde quiere que vaya? No lo sé, respondió Andrew Stuart, pero después de todo, la tierra es bastante grande. Lo fue, murmuró Phileas Fogg, que añadió presentando las cartas a Thomas Flanagan. Le toca cortar. La discusión se suspendió durante la partida, pero pronto Andrew Stuart la reanudó diciendo: ¿Cómo que lo fue? ¿Acaso la tierra ha disminuido de tamaño? Sin duda, respondió Gautier Ralph. Soy de la opinión de Mr. Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que hoy puede recorrérsela 10 veces más deprisa que hace un siglo. Y esto permitirá, en el caso que nos preocupa, que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con mayor facilidad. ¿Usted juega, señor Stuart?, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y una vez terminada la partida continuó: Confieso, señor Ralph, que ha encontrado usted una forma ingeniosa
de decir que la Tierra ha disminuido, de manera que actualmente se da la vuelta al mundo en 3 meses, en 80 días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió John Sullivan, en 80 días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta al tráfico en el Great Indian Peninsular Railway. He aquí el cálculo hecho por el Morning Chronicle. De Londres a Suez por el Mont Cenis y Brindisi en ferrocarril y vapor, 7 días. De Suez a Bombay en vapor, 13 días. De Bombay a Calcuta en ferrocarril, 3 días. De Calcuta a Hong Kong, China, en vapor, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón, en vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco en vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York en ferrocarril, 7 días. De Nueva York a Londres en vapor y ferrocarril, 9 días. Total, 80 días. Sí, 80 días, exclamó Andrew Stuart, que inadvertidamente cortó una carta de triunfo, pero sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Todo incluido, respondió Phileas Fogg, continuando el juego. Pues esta vez la discusión no respetaba ya el whist. Pero, ¿y si los hindús o los indios levantan los raíles? Replicó Andrew Stuart. Si paran los trenes, saquean los furgones y asesinan a los viajeros. Todo incluido, respondió Phileas Fogg, que mostrando sus cartas anunció: ¡triunfos mayores! Andrew Stuart, a quien tocaba repartir, recogió las cartas. Teóricamente, dijo, tiene usted razón, señor Fogg, pero en la práctica... En la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo. Solo depende de usted. Partamos juntos. Líbreme el cielo, exclamó Stuart. Pero apostaría gustosamente 4.000 libras esterlinas a que un viaje semejante, realizado en estas condiciones, es completamente imposible. Al contrario, es muy posible, respondió Fogg. Pues bien, hágalo. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. No hay inconveniente. ¿Cuándo? Enseguida. Es una locura, exclamó Andrew Stuart, que empezaba a sentirse molesto por la insistencia de su compañero de juego. Más vale que sigamos jugando. Pues baraje usted de nuevo, porque ha dado mal. Andrew Stuart recogió las cartas con mano febril y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo: pues bien, sí, señor Fogg, yo apuesto 4.000 libras, mi querido Stuart, dijo Valentine. Cálmese. Eso no es necesario. Cuando digo apuesto, respondió Andrew Stuart, va en serio. Siempre. Aceptado. Y volviéndose hacia sus compañeros dijo: tengo 20.000 libras depositadas en la sociedad Baring Hermanos. De buena gana las arriesgaría. 20.000 libras, exclamó John Sullivan. 20.000 libras que un retraso imprevisto puede hacerle perder. Lo imprevisto no existe, respondió simplemente Phileas Fogg. Pero, señor Fogg, ese lapso de 80 días no está calculado más que como un mínimo. Un mínimo bien empleado es suficiente. Pero para no rebasarlo, es preciso saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de estos a los trenes. Saltaré matemáticamente. Esto es una broma. Un buen inglés no bromea nunca cuando se trata de una cosa tan seria como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto 20.000 libras esterlinas contra quien quiera que daré la vuelta al mundo en 80 días o en menos, o sea, en 1920 horas o 115.200 minutos. ¿Aceptan ustedes? Aceptamos, respondieron Stuart, Valentine, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de ponerse de acuerdo. Bien, dijo Mr. Fogg, el tren de Douvres sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche?, preguntó Stuart. Esta misma noche, contestó Phileas Fogg. Por consiguiente, caballeros, continuó, consultando un calendario de bolsillo, puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, tendré que estar de regreso en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre, a las 8:45 de la tarde. En caso contrario, las 20.000 libras depositadas actualmente en mi cuenta de la casa Baring Hermanos les pertenecerán de hecho y de derecho. Aquí tienen un cheque por esa cantidad. Se levantó un acta de la apuesta,
que fue suscrita por los 6 interesados. Phileas Fogg estaba sereno. En realidad no había apostado para ganar y solo había arriesgado las 20.000 libras, la mitad de su fortuna, porque preveía que tendría que gastar la otra mitad en llevar a cabo su difícil, por no decir irrealizable, proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque sentían ciertos escrúpulos al luchar en aquellas condiciones. Dieron las 7, se ofreció a Mr. Fogg la suspensión de la partida de whist para que hiciera los preparativos del viaje. Siempre estoy preparado, respondió el impasible caballero, y dando las cartas dijo: diamantes triunfan. Usted juega, señor Stuart.